En el capítulo anterior, nuestro protagonista finalmente había llegado a donde se encontraba la líder de la escuela. Ella, al parecer, le daría la potestad de fortalecer su hora del genio, la habilidad que el protagonista le permitía ganar muchas de sus batallas. ¡Esa gente! Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, nuestro prodigioso caballero oscuro que tiene un tiempo limitado para convertirse en el villano de la historia, o si no, él desaparecerá junto con toda la historia donde había sido reencarnado. Sigamos con la historia donde la dejamos. Nuestro protagonista piensa que, incluso entre las habilidades de los personajes de Inner Lunatic que poseen el rasgo genio, se considera la habilidad más fuerte. Se podría decir que es una especie de DLC para Inner Lunatic. Nuestro protagonista recuerda cuando había sido la primera persona en completar Inner Lunatic 10 veces y desbloqueado luego rasgos ocultos. Es por eso que había recibido la habilidad activa Hora de Genio. Sin embargo, también se le decía que esa era una habilidad que solo se puede obtener cuando su personaje tiene al menos 2 rasgos de genio. Al principio, piensa el prota, solo era un juego que le gustaba, así que no sabía lo que había en el DLC cuando lo compró. Si no fuera por esa decisión que tomó en su día, probablemente ya había muerto muchas veces. Recordarlo tan solo le daba escalofríos, piensa el protagonista. Y así, finalmente, la peliblanca le dice: estuviste genial esta vez, Nox von Reinhafer. Tu familia estuvo creando un monstruo todo este tiempo, ¿no? No puedo creer que me llames monstruo tan descaradamente, dice el prota. ¿No crees que ha sido demasiado un poco lejos, Dean? Pero no dije nada raro, dice ella. O si no, ¿de qué otra forma podríamos entender que seas capaz de luchar contra ese enorme troll tan tranquilamente? ¿Por qué alguien tan hábil como tú sería llamado un un inútil? Continúa preguntando ella. No importa, no puedo entenderlo sin importar qué. ¿Es porque el emperador de la espada, Theo von Reinhafer, tiene mal juicio de carácter? No, de ninguna manera. Maldita sea, piensa el prota. Sospecha de mí. Bueno, supongo que era de esperar, ya que Nox era originalmente un completo inútil. Un cartel aparece diciendo: se ha activado genio de la actuación. El protagonista toma un suspiro, respira y piensa: sin embargo, ese ya no es el caso. Ya no estás alterado, le dice el cartel. Y finalmente el protagonista comienza a hablar. No importa de qué clase de persona fui en el pasado. No creo que eso te importe. La peli blanca asiente y le dice: tienes razón. Pero, ¿sabías? Tu talento me ha emocionado. Te has vuelto tan interesante. Tanto que quiero robarte. Dean, dice el prota, no creo que sea apropiado decir eso. Actuaré como si no hubiera oído eso. Recordamos entonces en el pasado cuando el protagonista era perseguido. Además, piensa el prota, también me seguiste después de haberte transformado. Oh, ¿te diste cuenta? Dice ella sonriendo. Bueno, tienes razón. Veamos cuánto tiempo podría seguir ocultándome cosas. Y a continuación, un pergamino aparece. Finalmente, piensa el prota, lo he conseguido. Es por eso que te traje aquí, le dice. Un pergamino de mejora de habilidades. El protagonista lo tiene extendido frente a él. Ella le explica que será capaz de aumentar en gran medida el dominio de sus habilidades, en una de sus habilidades aunque sea. Era un objeto muy valioso. El protagonista le dice que era la primera vez que escuchaba de un objeto como ese. Está bien, dice ella, tómalo. Y así nuestro protagonista alarga la mano para tomar dicho pergamino. Pero de repente, algo anda mal. Cuando lo sujeta, está sintiendo algo. Al parecer, la peli blanca sonríe notando ese algo también. ¿Qué fue eso? ¿Acaso me lo imaginé? Piensa el protagonista mientras sostiene el pergamino. Bueno, probablemente sea por la emoción de lo nuevo que está por venir. Y así finalmente el protagonista abre el pergamino que dice: has obtenido un nuevo artefacto, mostrando información del artefacto. Información básica: nombre, pergamino de mejora de habilidades, categoría consumible, grado supremo, atributo, estadísticas, nada. Requisitos para equipar, nada. Efecto especial: puede aumentar los efectos de una habilidad 1.5 veces. El pergamino de mejora de habilidades puede ser usado. ¿Te gustaría usarlo? Sí, dice el protagonista de inmediato. Por favor, escoge la habilidad que quieres mejorar. Y ahí, nuestro protagonista escoge la hora del genio. Es así que el pergamino empieza a consumirse y la magia comienza a ejecutarse. Tu habilidad ha sido mejorada, dice el pergamino. Has obtenido hora del genio más. Hora de genio más. Se queda mirando el protagonista. Y así, un nuevo cartel aparece diciendo: has adquirido el artefacto en una fase temprana. Te dará efectos adicionales. La magia se concentra alrededor del protagonista y el cartel siguiente dice: el efecto de tu habilidad ha aumentado por 2. Nuestro protagonista siente la hora del genio más continuar aumentando. La duración de hora del genio ha sido modificada a 10 minutos. Nuestro protagonista sonríe viendo el grandioso efecto.
La hora del genio es una habilidad que es muy difícil de mejorar, piensa el protagonista. Para empezar, es una habilidad demasiado potente, por lo que no hay muchas formas de reforzarla. Una de ellas, sin embargo, es usar este pergamino. Poder conseguir este artefacto en una fase tan temprana es lo mejor cosecha que podría obtener. La peli blanca, luego de ver que el protagonista consumió el pergamino, le pregunta si había obtenido el resultado que quería. Nuestro prota la mira y piensa, no puedo involucrarme más con ella que esto. Sí, le dice, si no tienes nada más para mí, me iré. De acuerdo, dice ella. Puedes irte. Debes estar cansado de rescatar a tu compañero durante el examen. Así es, dice el protagonista recordando cuando había salvado a Eleanor. Por dentro piensa, supongo que no tendría sentido seguir escondiéndome. Sí, acaba de suceder de alguna manera, termina diciendo el prota suspirando. Por favor, ignóralo. No quiero atraer demasiado a la atención en la academia. Claro, dice la peli blanca. No te preocupes por eso. Vuelve y descansa. Te agradezco sinceramente tu generoso corazón, le dice el prota, asintiendo. Y mientras el protagonista se retira, ella lo mira y piensa, Knox von Reinhafer es peligroso. Tendré que observarlo con cuidado por el momento. Y así, finalmente, ella se queda sola en su recepción. Luego sonríe mientras chupa la paleta y dice, estoy deseando ver en qué clase de monstruo se convertirá. Y una gran esfera o círculo mágico aparece justo detrás de ella. ¿No estás de acuerdo?, pregunta ella. Sin embargo, ahora cambiamos nuevamente de escena y nos encontramos en una mansión. Esto era una sala de estudiantes y un profesor estaba dando clases y le dice a los alumnos, entonces, necesitan aprender las propiedades y rasgos de cada elemento. El protagonista parece aburrido y piensa, magia básica del imperio. Nunca se habló en detalle en la historia original, pero lo importante aquí no es la clase. Profesor Ras von Celestia. Vemos que está viendo información básica, nombre, Ras von Celestia, género hombre, edad 35, raza humano, elemento principal, tierra, título, profesor de la Academia Elden, rasgo, positivo, gran deseo de estudiar, autorreflexión, talento, armas ocultas, neutral, principios, negativo, obsesivo, paranoia, trauma, mente débil, corazón frío. Él está jugando un papel muy importante en este capítulo, piensa el protagonista. Vemos que sus estadísticas tienen resistencia 12, maná 18, suerte 3, voluntad 21 y encanto 19. Habilidades, pasiva, fuente de conocimiento, activa, invocación de tierra, descarga de calor y espada básica del norte. No es muy fuerte, piensa el prota, pero es bueno saber toda su información. De hecho, es impresionante que haya sido capaz de convertirse en profesor de academia con esas habilidades. El profesor, finalmente, luego de la introducción, dice, empecemos la lección entonces. Sin embargo, se fija en nuestro protagonista y piensa, ya está actuando todo orgulloso y mirando por encima del hombro a sus compañeros. ¿Qué clase de increíble talento podría tener alguien como él? El decano Noha puede ser realmente terco también, ¿eh? Y a continuación, comienza la explicación. Tipo dice, todos los humanos tienen poder especial, poseen maná elemental. No solo nuestros estudiantes de la academia. Hoy averiguaremos qué elemento poseen y cómo manifestarlo. Y finalmente llama. ¿Cadete Knox von Reinhafer? Sí, le pregunta nuestro protagonista. ¿Sabes qué elemento tienes?, le pregunta el profesor. Oscuridad, responde sin negar el protagonista. ¿Cuáles son las características de la oscuridad?, pregunta el profesor. Nuestro prota responde. A diferencia de los 4 elementos principales, está corrompido y no se mezcla bien con los demás. Sin embargo, se considera que tiene bastante poder destructivo en comparación con los otros elementos. A cambio, tiene fama de ser difícil de controlar y solo unos pocos individuos o familias son capaces de utilizarlo correctamente. ¿Cuál es su elemento opuesto?, pregunta el profesor. La divinidad, responde el protagonista. En ese caso, dice el profesor, si la divinidad y la oscuridad se enfrentan, ¿cuál crees que será el vencedor? La divinidad, dice el protagonista sin pestañear. Tipo, parece estar temblando. La gente no suele hablar mal del elemento de su propia familia. Supongo que usted es especial, ¿no? Entonces te haré un par de preguntas más. Si tuvieras que luchar con alguien con maná divino, dígame, ¿qué haría? Bueno, dice el prota, mientras esa persona aún no sea consciente de lo que hace, mataría a esa persona y me aseguraría de matarlo para que no cree problemas en el futuro. Todos, al voltear directamente, parecen aterrados. Incluso el profesor parece muy sorprendido. ¿Qué demonios acaba de decir?, se pregunta él. Y así, avanza un poco más en el tiempo la historia. Nos encontramos ahora en una habitación, una especie de herrería, qué sé yo. Esta es la habitación del sirviente de Eleanor. Él parece estar metiéndose algo directamente en uno de sus brazos, y al parecer esto le causa un gran dolor. Vemos que ni bien toma contacto el contenido de la aguja dentro de sus venas, estas comienzan a hincharse, y el tipo empieza a sentir quizás dolor o quizás placer, aunque todo su cuerpo empieza a hincharse a través de las venas. Finalmente, termina de inyectar todo el líquido y suelta la aguja. Luego, dirige su mirada a un espejo y vemos una especie de tatuaje de una cabra malévola en su pecho.
Ahora solo tengo que esforzarme un poco más y podré convertirme en un verdadero demonio, dice el tipo recostándose en la pared. Sí, tal y como lo dijiste, Haschultz de Nefer. Serás capaz de convertirte en un verdadero demonio y dejarás de ser un simple humano. Es lo que le dice al parecer un demonio directamente a su cerebro. No necesitarás dormir, no envejecerás, te convertirás en un demonio que supera los límites humanos. Gracias, dice. Haré todo lo que tenga en mi poder para resucitarte. El demonio sonríe ante eso. Finalmente, una vez acabado todo, el tipo recoge su sombrero, se lo coloca tranquilamente y nuevamente está vestido. Y es así, que parece como si nada hubiera ocurrido allí. Regresamos entonces a la clase donde se encontraba nuestro protagonista, que estaba respondiendo las preguntas del profesor. Este explicaba que, mientras no sea consciente, asesinaría a esa persona y se aseguraría de asesinar a cualquiera que pudiera causar problemas en el futuro. El profesor, sin embargo, le dice, ¿sería conveniente arrancar las raíces antes de que se conviertan en futuros problemas? No esperaba esa respuesta. Pido disculpas si no era la respuesta correcta, dice el prota. Simplemente pensé que era el método más eficaz de hacer las cosas. De repente, un cartel indica que se ha activado la habilidad genio de la actuación. Esos ojos inquebrantables, piensa el profesor al ver al protagonista. Una gran postura y una voluntad que no parece derrumbarse. De verdad, Knox von Reinhofer, todo eso en serio. Ahora entiendo por qué el decano Noja está interesado en él. Sin embargo, el profesor de inmediato llama. Asistente, prepara el IMP de inmediato. Disculpe, pregunta el asistente. ¿No escuchó? Le estoy pidiendo que prepare la prueba de adecuación mágica. Hay que acabar con esa actitud arrogante, piensa el profesor mirando detenidamente al protagonista. Para obtener una espada afilada hay que templarla miles de veces. Y así, cambiamos de escena. Vemos que el tipo había llevado lo que le habían solicitado en una carreta y finalmente está a punto de desvelarlo, levantando la sábana. ¿Qué es eso?, preguntan algunos. El profesor dice, ellos son unos demonios de bajo rango que fueron enviados por la asociación. Se conocen como IMPs, IMPs. ¿Un demonio?, pregunta uno de los estudiantes. Aunque es muy agresivo, no es tan amenazador, explica el profesor. Como tienen poca salud, los cadetes pueden matarlos fácilmente. Aún así, se quejan los estudiantes. ¿Por qué? Esta solo es la primera clase, dice uno de ellos. Supongo que ese es el nivel de la Academia Elden, dice otra. Pero el profesor, lleno de confianza, dice, ahora concéntrense. Ustedes son la élite que fue aceptada en esta academia, ¿no es así? Ustedes siempre deben recordar esto. Su objetivo no es convertirse en un caballero o un mago. Su verdadero objetivo es aniquilar a todos los demonios que existan en el mundo. Y para ello, todos ustedes tendrán que acostumbrarse a los seres conocidos como demonios, de los que aún sabemos muy poco. Los estudiantes entonces cambian su mirada de sorpresa a una mirada llena de decisión. Todos deben infundir su maná en el IMP enjaulado para obligarlo a someterse, le dice el profesor. Forzar un demonio a la sumisión, ¿eh?, dice el prota. Y por dentro piensa, ¿por qué hay algo que parece fuera de lugar? Basado en la historia original, esta lección solo debería tener lugar en segundo año. Algo está fuera de lugar. El profesor continúa explicando, después de condensar maná en tu palma, déjalo fluir hacia tu objetivo. La prueba terminará en 15 minutos. Y así el profesor coge su reloj. Por dentro piensa, por muy increíbles que sean los Reinhofer, no hay forma de esperar en ver un IMP en la primera lección. Un alumno nuevo caería definitivamente en el engaño del diablo y acabaría terminando llorando en el suelo. Yo te enseñaré cómo funcionan las cosas aquí, Reinhofer. Sin embargo, pasado un tiempo, el profesor no entiende. ¿Qué es esto?, se pregunta. Dentro, el demonio está temblando de miedo. ¿Qué está pasando?, se pregunta para sí mismo. El demonio estaba temblando lleno de miedo frente al protagonista. Emma, no lo haré de nuevo, dice entonces una pelirroja que sale corriendo. Algo no se siente bien, dice otra. Algunos parecen estar disfrutando o algunos otros parecen todos haber caído en las ilusiones de los demonios. Delicioso pastel, dice un alumno. Creo que estoy perdiendo la conciencia, dice alguna otra. Lo siento, Emma, está gritando Talía mientras abraza la jaula del demonio. Pero entonces el protagonista levanta la mano y dice, profesor, lo siento, pero ¿puedes cambiar a mi IMP? Y entonces señala al suyo que está temblando de miedo. No he hecho nada y ya está temblando de miedo. El profesor lanza un pequeño suspiro. El protagonista de repente se pregunta, ¿quién haría semejante ruido en un aula sagrada? Pero el profesor parece que está ahora mirando con completa locura a nuestro protagonista. Oye, Nox, ¿cómo lograste hacer eso? Espere, dije que no había hecho nada, pregunta el prota. Genial, dice el profesor. No puedo evitar sentirme como un tonto por no haber notado tu gran talento. Increíble, le daré una oportunidad. Por favor, escucha. Te daré la oportunidad para convertirte en el mejor estudiante. ¿El mejor estudiante?, se pregunta el prota. Esto es lo que creo que es, ¿verdad? Tipo de cosas en los dramas que nunca debes hacer. Ser un asistente. Estoy tan celoso, dice algún alumno estudiante. Consigue convertirse en el mejor estudiante del profesor Ras. Tiene que aceptar, dice otro. Pero nuestro protagonista levanta la mano en señal de negación y dice, no quiero.
Dice que suena a que seré el mejor estudiante, pero eso suena más a que yo seré un esclavo. No, dice el profesor. No, ¿no quieres? Ahora el profesor estaba completamente sorprendido. Ya ni siquiera sabía qué hacer. Todos los estudiantes también estaban sorprendidos de su respuesta. ¿En qué está pensando?, se preguntan los demás. Vemos que algunos de los estudiantes están bastante cansados luego de lidiar con los Sims. Incluso la princesa y su servidora se encontraban muy cansadas. No puedo creer que sea el único que no esté agotado, piensa ella. ¿Quién demonios eres? Tú, ¿quién eres, Reinhafer? Mientras tanto, hace unas horas, cambiamos de escena. Alguien se había acercado al profesor de pelo morado y le decía: te lo estoy diciendo, ese asqueroso bastardo de pelo blanco es monstruosamente asombroso. Te garantizo que ese chico Nox es un loco bastardo. Aún así, decía él, es solo un estudiante nuevo. Es demasiado precipitado sacar conclusiones solo porque haya conseguido algunos logros. No pongas expectativas tan altas en los nuevos estudiantes. Ras, tu problema es que eres demasiado cerrado de mente, le decía el calvo. La decana no también nos pidió que lo cuidáramos, ¿no? Definitivamente tiene talento. ¿Qué más se necesita? El profesor Ras, al escuchar eso, piensa, o más bien, captan su atención, pero el calvo le dice: estamos hablando de un estudiante cuyo talento fue reconocido por uno de los 4 sabios. Sin embargo, Ras le responde: tengo que verlo con mis propios ojos, no tienes que preocuparte por eso. Esa actitud obstinada tuya, decía el calvo. ¡Hey, espérame! Pero regresando al presente, el profesor Ras estaba muy sorprendido que el protagonista se rehusaba a ser su esclavo, su estudiante modelo. ¿Por qué?, le preguntaba aún temblando de la sorpresa. ¿Estás loco?, le dice un estudiante. Le dio la oportunidad de ser el asistente de clases del profesor Ras. Él es la mayor autoridad de educación mágica. Hay montañas de alumnos haciendo cola para ser su asistente. No puedo creer que haya desperdiciado la oportunidad. Es exactamente el tipo de cosas que el bueno para nada de la familia Reinhafer haría, dice otro. Literalmente despreció una oportunidad que le sirvieron en bandeja de plata. Todos no podían creer que estaba desperdiciando la oportunidad nuestro protagonista. Decían incluso que por eso los inútiles como él no se les debería permitir estar allí. Sin embargo, el protagonista piensa: digan lo que quieran, no voy a cambiar mi opinión de todos modos. Eleanor, ya me está dando dolor de cabeza, que todos a mi alrededor están creando problemas. Protagonista se agarra directamente la cabeza del malestar. Profesor Ras, tengo una pregunta, dice otro de los estudiantes. Adelante, dice el pelimorado. ¿Por qué le da la oportunidad a Reinhafer? Hay estudiantes que son mucho más excepcionales que él, ¿no es así? Y además, su fuerte es la magia, ¿verdad? Creo que la princesa Echidna son lo suficientemente adecuadas para estar en ese puesto. Idiota, piensa el protagonista. Mira cómo intenta aprovecharse de una familia en ascenso. Qué idiota tan listo. Sabe a quién aludar. Mejor me acuerdo de él. Sin embargo, el profesor dice: el profesor es quien toma la decisión sobre quién es la persona indicada. Pero si lo digo, no voy a poder convencerlos. También podría haber rumores negativos que digan que soy parcial respecto al talento de Nox. Así que dejemos las cosas claras. Les diré la razón por la cual él debería ser mi asistente. Luego, mira con ojos brillantes a nuestro protagonista. ¿Está loco?, piensa el prota. Ya le dije que no quiero serlo. Pero el profesor Ras continúa explicando. Primero que nada, empecemos en saber cómo pudo suprimir el maná del IMP. Y así, comienza a explicar. Y pasado un tiempo, el protagonista está pensando. Entonces, en resumen, todo lo que dijo Ras sería algo así. Número 1. No sé por qué, pero fui capaz de someter a ese diablillo rápidamente. Aunque sea un demonio de bajo rango, no es fácil de hacer, así que no es de extrañar que el Ras esté fascinado por él. Número 2. El talento que tengo, genio de la sensibilidad de maná. Ese era el segundo método, o más bien la segunda razón. Ras ha estudiado magia durante mucho tiempo. Alguien como él sería capaz de distinguir fácilmente quién tiene talento para la magia y quién no. Por esa razón, estaba explicando Ras, es justo que Nox se convertirá en mi asistente. Sin embargo, el protagonista nuevamente dice: ya dije que no lo haré. Nox, puedes tomarte tu tiempo para reconsiderarlo, continúa diciendo Ras. Todos los estudiantes se quedan mirando. Estás apresurando tu decisión, dice sin poder evitar que se le caiga la baba. Por favor, hable después de limpiarse la saliva, se queja el protagonista. Para empezar, hay alguien que es más capaz que yo, dice volteando en otra dirección. Entonces agradecería que te rendieras conmigo. Pero Nox, continúa preguntando el profesor Ras. Vemos que todos los estudiantes estaban centrados en el protagonista. Todos se quedaban perplejos. Incluso la princesa dice: he oído que él es diferente de los rumores que escuché. Mil disculpas, dice la otra. Mi habilidad para reunir información es escasa. Está bien, Echidna, le dice la princesa. Creo que me ha entrado un poco de curiosidad sobre él. Él, Vox Reinhafer, si se convertirá en una luz para la familia imperial o en una nube oscura que se cernirá sobre nosotros. Avanzado un tiempo, nuestro protagonista finalmente salió de clases. ¿Por qué Ras actúa así tan de repente?, se pregunta. Me miraba como si fuera un alimento cubierto de miel o algo así. ¿Por qué no hay personas normales en Inner Lunatic?
pero he conseguido quitármelo de encima. Así debería volver a vivir en paz por ahora. Y así finalmente llega la noche a la mansión. Nuestro protagonista está tranquilo en su cama, pero bastante cansado. ¿Pasó algo malo en la academia?, le preguntan. Sí, algo horrible, dice el prota. Vemos que en el pasillo, en el aula, por todas partes el profesor Ras lo estaba persiguiendo, pidiéndole que se convierta en su asistente. Incluso en la cantina, el profesor continuaba pidiéndoselo. Y lo peor de todo, incluso en el baño. Hey, Nox, ¿te conviertes en mi asistente?, le decía, haciendo que se le corte el chorro, incluso molestando a los demás estudiantes. Nox, ¿ya lo consideraste?, le decían. Serás mi asistente, ¿verdad? El protagonista saliendo del baño. Profesor Ras, le decía, por favor, deténgase, maldito loco. Pero él no dejaba de insistirle. Me gusta tu manera de expresarte, me gusta mucho, le decía. Ese desgraciado profesor sigue pidiéndome que me convierta en su asistente, se queja el prota. Gidri le dice, hay un término que creo que no debería mencionarse junto con el nombre de un profesor. Pero, ¿por profesor Ras te refieres a la persona más conocida en teoría mágica? Sí, responde el prota. Eso es extraño. Por lo que dicen otros, recuerdo que era un buen profesor. ¿Por qué haría algo así? Sé que es buena persona también, dice el prota. Sin embargo, vemos sus efectos negativos: obsesivo, paranoico, trauma, mente débil, sangre fría. El problema son los rasgos que tiene Ras. Y así, cambiamos de escena. Aún es de noche. Hay un grupo de guardias gritando, ¡deténganlo! ¡No lo dejen pasar! Sin embargo, una espada manchada de sangre está raspándose alrededor del piso. Quien estaba sosteniéndola era un hombre de cabello blanco. ¡Deténganlo!, gritan. ¿Acaso no escucharon lo que dijo el patriarca? ¿No dijimos que no permitiríamos que el maestro Garen no se acerque a tu habitación? Eso es una pena, dice Garen, sonriendo. Vemos que la magia oscura está alrededor suyo. Él, sin siquiera mostrar una molestia o algo, había pasado a través de todos los guardias. Él luego les da una sonrisa y una mirada hacia atrás. Así no es como un padre debería tratar a su hijo, ¿verdad?, pregunta él. Y así, finalmente, entra a donde se encontraba su padre y el mayordomo. Entra de par en par, dejando atrás un rastro de muerte. El mayordomo, al verlo de inmediato, intenta hacer algo, pero no se podía mover. ¿Es el maestro Garen que se ha hecho tan fuerte en tan poco tiempo?, se pregunta. Garen, dice su padre, nunca pensé que volverías con los Reinhardt. ¿Acaso necesito una razón para volver a casa, padre?, pregunta Garen. ¿Este es tu hogar?, dice su padre, mirándolo directamente. Garen también lo mira, ambos sin una pizca de animadversión, no, sin una pizca de cariño entre el uno y el otro. Finalmente Garen sonríe y dice, estoy seguro de que ya se lo dije, es momento de rendirse, no le queda mucho tiempo, ¿verdad? Su padre, sin embargo, le dice, ese no es tu problema, el demonio también te acecha, cuando te debilites, se levantará, le dice, y también devorará todo lo que encuentre a su paso. Su padre, sin embargo, conservando la calma, le dice, eso suena como si quisieras que pasara. Bueno, dice Garen, mi asunto aquí es simple. ¿Dónde escondiste esa espada, padre? Su padre lo mira sorprendido, preguntándose cómo se había enterado de la espada. La primera espada del patriarca, continúa preguntando Garen. Dime, ¿dónde está Stormbreaker? Sin embargo, nosotros ya sabemos que esa espada tiene un nuevo dueño, y ese era nuestro protagonista. Y hasta aquí la historia el día de hoy, chicos. Espero un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 55. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.